y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has instruido y iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gustar y amar el bien y siempre nos llene de sus gozos y consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. San Juan Bosco, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si gustan tomar asiento. Muy bien, pues nuevamente bienvenidos a los que la otra vez no nos pudieron acompañar. Haciendo una recapitulación así muy breve, recordemos que ya pasamos a la tercera parte de nuestro Evangelio, hablando de las partes principales. Recordemos que viene un primer prólogo. ¿Recuerdan cuál era la primera parte que aparece después del prólogo? La presentación Presentación de Jesús. La segunda, las actividades de Jesús. la actividad de Jesús en Galilea. Muy bien. Y después pasamos a esta tercera parte, que es el viaje hacia Jerusalén. Que dijimos, esta tercera parte es lo fundamental en el Evangelio de Lucas, es en la parte donde vienen más textos propios de este evangelista, y que sobre todo, pues como ya lo habíamos visto también con la imagen del templo de Jerusalén, es un camino ascendente. Teológicamente el Evangelio nos está llevando hacia un lugar santo, a un lugar sagrado. Y justamente, como también lo habíamos mencionado, los primeros cristianos se llamaban los del camino, los caminantes. Por eso también este trayecto de transcurrir, de recorrer un camino, aquí el Evangelio nos lo pone hacia Jerusalén, también nos menciona o lo refleja pues en la vida del cristiano, cómo es un caminar e ir hacia la Jerusalén celeste. La primera parte que empezamos a ver la semana pasada fue esta, la del seguimiento y la confianza en el Padre. Dijimos que aquí esta primera parte, que nada más son solo 25 perícopas, dijimos que iban a tomar como dos vertientes, que iban a tener como dos cosas principales que nos iba a enseñar. ¿Alguien recuerda cuáles son esas dos cosas? Enseñanza a seguidores para cumplir misión. Muy bien, ¿y cuál era la otra? Controversia con jefes de Israel. Exactamente, esas son como las dos vertientes que van a tener estas 25 perícopas. Lo que va a ser una enseñanza a todos los seguidores, ya no nada más dijimos que se iba a enfocar en los 12, sino a todos los discípulos, y justamente les va a estar dando recomendaciones, qué es lo que se debe de hacer para ser un buen discípulo y cumplir la misión que se tiene designada. Y en ese caminar, en ese trayecto, pues claro que se va a encontrar con las autoridades judías que no van a congeniar, no van a compaginar con esta nueva manera de ver la salvación universal, y por lo tanto va a crear conflictos. Estas son las dos vertientes que tiene. Ya la vez pasada estuvimos viendo, nos quedamos en la perícopa número 12, que es en el capítulo 11, los últimos versículos, y que en ella nos hablaba justamente de eso, de cómo tiene el conflicto con los fariseos y con los maestros de la ley. Jesús, ahí vayan abriendo su Sagrada Escritura, ábranla en el Evangelio de Lucas, ahí en el capítulo 12, ya déjenlo listo. Decíamos que en esta última perícopa que habíamos visto, Jesús trata de hacer ver que esa molestia, o que en ese sentido ese conflicto que tiene, es porque han creado una religión ritualista que se basa meramente en leyes que no trascienden al amor o a la misericordia, y por eso Jesucristo choca mucho con ellos y le cuesta trabajo poder admitir que no quieran ver lo fundamental en lo que es la vida cristiana. Bueno, vamos a continuar para avanzar lo más rápido que podamos. Después de esta perícopa que mirábamos del conflicto que tenía Jesús contra los fariseos y legalistas, viene como un complemento que nos habla sobre,
un discurso que va en contra de la hipocresía. Dice aquí Jesús, no solamente basta con la sinceridad, sino que tenemos que realmente vivir en la verdad. Es algo necesario, ahí ustedes lo tienen. Si se fijan, esta perícopa también en su Sagrada Escritura a lo mejor viene a hablar francamente y sin temor. Sí. Y se extiende, por ejemplo, hasta el versículo número 12. Y aquí en nuestro folleto nada más marca los primeros 3 versículos. Estamos en la página 21 de nuestro folleto. En la primera dice contra la hipocresía, y ahí nada más menciona los 3 primeros versículos, que tal cual, ahí si ustedes ven la escritura, simplemente casi lo podríamos resumir con aquello que le dice a la gente y a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Con eso podríamos resumir esos 3 versículos de los cuales nos está hablando contra la hipocresía. Después, en continuación, digamos como en esa misma temática, Jesús nos invita a no tener temor, sino tener confianza. Aquí pues tal cual nos habla de respetar a Dios, y ahí si ustedes siguen con los versículos, nos recuerda aquellas palabras de que decía: no hay que tener temor a aquellos que pueden matar el cuerpo. Dice eso como sea, hay que tener miedo a aquel que te puede condenar, aquel que puede arrojar tanto el alma y el cuerpo al castigo. Lo fundamental es confianza en Dios. Si confías en Él, pues sí, a lo mejor te pueden pasar situaciones malas, a lo mejor puedes morir incluso a causa de Dios, pero ten la confianza de que Dios te va a dar la vida eterna, de que no va a quedar como infructífero aquello que tú hiciste. Y ya como para concluir esta sección, que viene una sola perícopa en la Sagrada Escritura, pero que aquí el autor nos lo maneja como tres perícopas, es como con Jesús. Bueno, aquí les había dicho la vez pasada, así esta crucecita, pues quiere decir como Jesús o Cristo. Con Jesús todo lo podemos realizar, en contra de Él nada. Bueno, aquí más bien le voy a poner uno en contra. Y si ahí seguimos con los versículos, pues recordaremos también aquello que decía Jesús: el que me reconozca delante de los hombres, yo también lo voy a reconocer delante de Dios. Es una actitud que nosotros debemos de tomar, una confianza total en Jesucristo. Esto pues es también manifestar tal cual nuestra fe. No nada más se trata como a veces el decir las palabras de pues yo sí creo en Dios, yo sí confío, yo trato de ser buen cristiano. No, se trata de ir como a una vivencia personal. Y pues en ese sentido también no ir en contra de Dios. Ahí es donde nos menciona también: hay un pecado que no se puede perdonar. ¿Cuál es? Contra el Espíritu Santo. Contra el Espíritu Santo, ahí sí no se puede perdonar. Entonces, con Jesucristo, no contra Él, no contra el Espíritu Divino. Muy bien. Después de esto, damos como otro tinte ya estos dijimos que venían a ser como una sola en lo que es la perícopa de la Sagrada Escritura. Ahora nos va a aparecer una de nos aparece el rico insensato. ¿Ya lo ubicaron ahí en su Sagrada Escritura? Sí. ¿Qué recuerdan de este rico insensato? Pues que le pedía Jesús que le dijera a su hermano que le diera su parte de su heredad. Y le pone un ejemplo, ¿no? Sí.
No, y le dice que no es nadie para andar No, haciendo no, eso. pues. Exactamente, a mí nadie me nombró como pues, así como diciendo pues, a ver, ustedes mismos arréglense. Pero también en esta parte, Ajá, lo que le dice del que es rico y que tenía mucha cosecha. Y exacto, le pone un ejemplo. Dice, había un hombre muy rico que dice, ahí empezó de que ya le llegó la hora de juntar su cosecha y dice, no, no me cabe todo lo que tengo, ya sé, voy a destruir los graneros que tengo, voy a construir unos más grandes y ahora sí, a darnos a la buena vida. ¿Y qué dice en este sentido? Insensato, esta misma noche vas a morir. Y por eso al hablar del rico insensato, pues nos recuerda tal cual que la vida humana es frágil. Estamos en las manos de Dios. ¿Para qué preocuparse a veces tanto por lo material cuando lo que realmente nos debe de importar es estar bien con Dios? No sabemos ni el día ni la hora, este también ya va a ser un tema que va a empezar a salir un poquito más adelante, pero no conviene como irnos enfrascando en lo que es las cosas materiales. Y por eso la siguiente perícopa que nos va a aparecer ahí en continuación es que Dios cuida de nosotros. Ahí tal cual dice, ¿ustedes de qué se preocupan? Si Dios es el poderoso, es el creador, dice, no se compliquen, busca primero el reino de Dios y todo lo demás se da por añadidura. Es decir, a veces nosotros en la vida hacemos todo lo contrario. Nos preocupamos más por todo lo material y hasta después queremos estar bien con Dios. Cuando aquí tal cual el Evangelio nos lo refleja, ahí está la clave, busca el reino de Dios y todo lo demás se va dando en automático. Claro, si nosotros nada más tenemos aspiraciones hacia lo material, si nosotros nada más queremos como las puras apetencias, pues ahora sí como muy humanas o materiales, pues claro que de nada nos va a servir eso. Ni vamos a buscar el reino de Dios, ni vamos a buscar en ese sentido como la confianza en Él. Por tanto, en la siguiente perícopa, se nos hace una invitación a la vigilancia. Ando disléxico. Invitación a la vigilancia y a la fidelidad. Aquí pues estos temas fueron los que estuvimos viendo antes de concluir antes de concluir el año litúrgico, antes de iniciar el Adviento, estuvimos viendo eso. Todo lo que era la invitación a la vigilancia y a la fidelidad. Ahorita también en el Adviento estamos viendo esa espera, esa preparación, pero aquí esta vigilancia del estar preparados, de estar alerta porque no sabemos cuándo llega el Señor, es la invitación que se nos está haciendo. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Sí van ahí en su Sagrada Escritura, en los capítulos, Sí. los versículos? Sí. Yo no, porque ya me quedé atrás. Bueno, todavía sigue aquí en la misma. Sí. Muy bien. A continuación, después de esta invitación que nos hace, aparece lo que es la prioridad del reino.
Si se fijan, ahorita toda esta sección que hemos estado viendo de tal cual del día de hoy, nos está hablando de lo que es la enseñanza a los discípulos. La vez pasada habíamos concluido una parte de lo que eran los conflictos que tenía con los fariseos y con con las autoridades judías. Y ahorita todo esto que hemos estado viendo va en enseñanza a los discípulos. Tal cual ahora sí, que son recomendaciones para todos. Y también si en algo nos puede ayudar, por ejemplo, para nuestros apostolados, para nuestra familia, nuestra vida cotidiana, pues aquí hay mucho de dónde agarrar. Estamos hablando de la prioridad del reino. Aquí nos recuerda, hay momentos decisivos. Tal cual son una fuerte declaración. Siempre vamos a encontrar obstáculos. Es también un poco lo que ya habíamos visto en repetidas ocasiones, de que siempre vamos a encontrar esas ¿cómo se llaman? Dificultades. Aquí Jesucristo, cuando hablamos sobre la fuerte declaración, recordamos también a aquella, como aquel, pues se podría decir aquella sentencia: he venido a arrojar un fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera prendido. Sabemos que pues no está hablando tal cual así del fuego. Recuerda que la vez pasada también vimos cuando los discípulos le decían: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego sobre...? Cuando empezamos a ver el viaje a Jerusalén, que empezamos en Samaria exactamente, que dijimos, uy, empezando el recorrido y lo rechazan. Señor, pues ahorita bajamos el fuego. Y ahorita aquí nuevamente vuelve a aparecer esta imagen. ¿Cómo quisiera que ese fuego ya estuviera ardiendo? Pues sabemos que no se trata de un fuego físico, sino que se trata del fuego del Espíritu Santo. Cuando nos dice también, he venido a traer la guerra, no la paz. Cuando a veces uno ni siquiera viene a misa y escucha estos textos, dice, ah, caray, Jesucristo tan agresivo era. De hecho, a veces de estos textos que Jesucristo se pone como muy enérgico y así, por ejemplo, fueron de los textos que utilizaron para la teología de la liberación, en algunas fases que se fueron desviando. Aquel como Jesús guerrillero que muchos a veces lo quieren pintar así, pues no. Sabemos que está hablando de un fuego del Espíritu, sabemos que está hablando no de una guerra de luchar entre las personas, sino que está en contra del mal, en contra del pecado y que está buscando la salvación del hombre. Muy bien, después de, ahora sí como dirían, de estas fuertes declaraciones de nuestro Señor Jesucristo, viene el saber interpretar los signos. Esto pues ya lo hemos escuchado muchas veces, tal cual, que dice, bueno, pues si ustedes saben, si ustedes viendo así el clima de que ya salieron las nubes por acá, que ya está así, ya está acá, hipócritas, si saben leer estos signos del clima, ¿por qué no saben interpretar los signos de los tiempos? Necesitamos aprender tal cual a leer estos signos que Dios nos va poniendo. Ustedes que también pues ya tuvieron su asamblea parroquial, pues ya vieron cómo en ese sentido lo primero que debemos de hacer es ver los signos de Dios en nuestra comunidad, ver cómo sigue estando latente Dios en nuestra comunidad y qué es lo que debemos de hacer ante esos signos que nos están desafiando. Pero bueno, no es clase de pastoral, ¿verdad? Entonces continuamos. En unión a esta misma de la interpretación de los signos, viene también una invitación a la reconciliación. ¿Recuerdan aquí qué reconciliación hace? Ahí fíjense. Estamos hablando de que ya está hablando sobre el reino, de prepararse,
de que interpreten los signos, estamos ya en un tono escatológico. Y dice que nos reconciliemos. ¿Por qué nos dice que nos reconciliemos? Ahí vean ¿En la Biblia? Sí, ahí en la Biblia. ¿Qué es lo que dice el texto? ¿Cuándo? Sí, sí. Cuando vayas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procura arreglarte con él por el camino, no sé que te arrastre hasta el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Exactamente. Muy bien, gracias, te alabamos, Señor. Si nos está invitando a la reconciliación y estamos viendo un tono escatológico, pues es para arreglar las cosas a tiempo. ¿Por qué? Porque dice donde te cachen o donde te hallen. Ahora sí que fuera de lugar, así te va a ir. Mejor busca acomodar tus cosas antes de tiempo. Siempre conviene tener todo en paz, todo arreglado en nuestra vida. Y en continuación de esta misma pericopa nos aparece ahora sí una urgencia hacia la conversión. Y aquí en esta invitación a la conversión viene como una historia que como que no suele aparecer ya en los demás textos sagrados. Nos habla por ahí de unos sacrificios de unos galileos, ¿ya lo vieron ahí? Y también aquellos que dice que se les cayó la torre de Siloé. ¿Y qué es lo que pasó? Los judíos decían, mira, lo sacrificaron, se les cayó la torre. Uy, de seguro eran personas malas. Y Jesús dice, no nada más porque les hubiera pasado una desgracia, era porque eran malos. Necesitamos realmente convertirnos. Simplemente desde ahí ya estaban haciendo un juicio malo. Y dice Jesús, no, necesitamos realmente convertirnos. Si suceden cosas malas, pues sí, pueden ser consecuencias del pecado personal, pueden ser consecuencias del pecado social, de cualquier otro pecado, pero lo que sí necesitamos es esa conversión. Es algo urgente. Bueno, aquí nada, le pongo así lo de los ejemplos de Galileos y Torre de Siloé, para que recordemos como esos dos. De hecho aquí nos menciona, estamos en 22, 13, ya aquí me faltaba darle la vuelta. Es el 13-1. Ahí en su nota al pie dice, episodio desconocido fuera de este texto, como ocurre también con el incidente mencionado en el versículo 4. Flavio Josefo informa de varias intervenciones sangrientas de Pilato en Jerusalén, hablando sobre todo de lo que eran algunos de los sacrificios que se hicieron de los galileos. Bueno, eso como ahora sí como dato curioso. Paréntesis, hablando de datos curiosos, ¿el padre Diego ya les pasó los comentarios? Sí. Lo que pasaron en PDF, ¿verdad? Esos 3 documentos del PDF es solamente el comentario del Nuevo Testamento. Ahora sí, ustedes por ejemplo pueden, casi siempre en el primero va a venir el Evangelio de Lucas, creo que sí es en el primero. Ustedes lo buscan, si lo pueden descargar mejor en su computadora para que no le batallen tanto con el celular. Lo descargan a su computadora y sirve de que lo tienen. Es si era la casa de la Biblia la vez pasada que les decía que no estaba seguro, sí es el comentario de la casa de la Biblia. Viene ahora sí como explicado todos los pasajes. En la parte que les dejaba del trabajo que vieran un comentario bíblico, utilicen ese si quieren. Si ya lo tienen, pues no importa. Y ya ustedes van a ver, por ejemplo, pues tomé mi perícopa y luego voy al comentario bíblico, me fijo dónde está el capítulo, el versículo, y ahí me va a explicar
ahora sí como la perícopa, me va a dar detalles que vienen a veces ya en las mismas notas al pie de página o que pueden hacer referencia a los paralelos. Entonces, ese comentario bíblico, ahora sí que pues es una gran riqueza. Ustedes que están estudiando Sagrada Escritura, que están viendo, ahorita nada les pasé lo del Nuevo Testamento, después trato para enviarles el del Antiguo Testamento y ya puedan tener la colección completa. Y ahora sí, cuando tengan algún trabajo, cuando tengan algún retiro, cuando tengan alguna meditación o algo, ustedes ven un poquito eso y les ayuda, les da más luz para comprender mejor el texto sagrado. Entonces, ese lo pueden utilizar ahí en su trabajo y también para que se vayan familiarizando con lo que son los comentarios bíblicos. Sí, por ahí también pueden descargar el comentario de San Jerónimo, es también uno de los... nos lo pasó al grupo desde la perfecto. semana pasada y en ese nos habíamos basado. Por eso yo me entretuve Perfecto. ahora, Muy por bien. estar haciendo el comentario con lo que nos mandaron ahora. Muy bien, perfecto. También el de San Jerónimo es de los comentarios bíblicos como más Pero no a utilizados. todos les llegó, no. ¿No a todos? Bueno, entonces ahí... En el grupo no. ¿No? Entonces ahí... Sí, pero apenas nos llegó ahora en la mañana. Es lo que le digo, El de ahora nos llegó. Ahora, apenas ahora sí. Ok. Sí, porque yo ayer se lo mandé al padre en la noche. Entonces, por eso yo pienso que se los mandó hasta hoy temprano. Entonces, de todas formas, todavía tienen tiempo, no se preocupen. Pero es que no lo tenemos que entregar ahora. ¿Ahora? Sí. Pues no se preocupen si... Uy, yo pensaba que era hasta la otra semana. Con razón nos veo tan asustados, quizás. No, bueno, en caso de que alguna persona no lo hubiera terminado, de todas formas, porque yo me quedé con la idea de que era hasta la próxima semana, y como no les había pasado el comentario bíblico, por eso, una disculpa. Si alguien no lo terminó o todavía quiere a lo mejor darle algún retoque o algo, no hay problema, lo puede entregar la próxima semana, para que no se me alteren. Ya como que vi que uno respirar así de... Muy bien, bueno, entonces, siguiendo con lo que nos corresponde, ¿verdad? Porque el tiempo se va muy rápido. Muy bien. Entonces, bueno, eso era lo que hablábamos sobre la urgente conversión. Después de esto, continuamos con lo que es la parábola de la higuera estéril. Aquí, si se fijan, esta parábola de la higuera estéril, pues ya aparece en otros evangelistas. Ya la conocemos muy bien, aquella higuera que pues no daba fruto y que ya le iba a arrancar y dice, no, espérate poquito, mejor hay que darle otro chance. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en el comentario que hace, dice, el episodio de la higuera que se secó en Mateo es un acto de severidad. Lucas ha preferido esta parábola de la paciencia. Es decir, aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan, Lucas da más pie a lo que es como, espérate poquito más tiempo, dale más chance, dale más oportunidad. Y en Mateo como que el objetivo es, no, ya, dale cuello. Lo que no sirve a la basura. Y no, pues Lucas como que trata de ser un poquito más considerado. ¿Allá había alguna duda o comentario? Sí, ¿qué dice torre de qué? Siloé. Gracias. Nada más que está medio los jeroglíficos. Entonces, aquí la parábola de la higuera estéril en Lucas da pie más a la paciencia, a saber esperar, a dar otra oportunidad. Mateo, pues en ese sentido, pues para los judíos trata de ser más legalista. Ahora, si no, ¿cómo vas? Muy bien, es la parábola de la higuera estéril y después aparece ahí un milagro, aparece la curación de una mujer en sábado. ¿De qué estaba enferma esta mujer? Tenía
A ver, fíjense ahí, no me adivinen. De hecho, Estaba estaba poseída poseída por un espíritu maligno. Poseída por un espíritu maligno. ¿Y cuál fue la reacción de los fariseos? ¿O de los, sí es fariseos? O, bueno, pues ahí de los que se encontraban, de los de la sinagoga. Y el Dijeron jefe que de había la 6 sinagoga, días para hacer. que ese se tipo puede de cosas. trabajar. Ujú. Ese espíritu la encorvaba, sobre todo porque a veces la pueden encontrar también como la mujer encorvada. Sí dice que era por un espíritu, por un demonio, pero pues como que la conocen más por la encorvada ahí. Y tal cual se molestaron. Y Jesús así como diciéndoles, a ver, en el mismo sábado ustedes desatan a los animales para que vayan a brevar y eso y aquello. ¿Cómo no desatar a una mujer que lleva 18 años, sí, verdad? Sí. 18 años ahí esclavizada, toda acongojada, toda encorvada? Dice no. Aquí este pasaje que nos habla de un milagro, vemos la controversia que hay justamente con los de ahí de la sinagoga, pero también nos ayuda a vislumbrar la actitud de la mujer. En ese sentido, cómo ella realmente sabe ver, ahora sí con ojos de fe, cómo realmente ella, pues ahora sí ve la presencia de Dios en Jesús. Entonces, vemos aquí tal cual en este pasaje una mirada positiva de la mujer sanada y una actitud negativa de los de la sinagoga por el sábado. Que fue quebrantada, pero pues que sabemos en ese sentido que no tenía por qué tomar esa actitud. Muy bien, y ya para concluir esta sección, Disculpe, antes de que termine de borrar, ayer dice fuerte que. declaraciones. Ah, Claro. sí, gracias. Para ya concluir con lo que es esta primera parte de lo que es el seguimiento y la confianza en el Padre, va a aparecer dos pequeñas parábolas, la que es el grano de mostaza y la levadura. Y aquí también pues es ya una primera conclusión de este viaje que se está haciendo hacia Jerusalén, y nos está diciendo cómo va actuando el reino de Dios. Es decir, el reino de Dios como que lleva su proceso. No es algo así como también por ahí aparece en otra parte del Evangelio, no es algo aparatoso, no es algo así como de que ¡pum! Ya, no. Dice, es como el grano de mostaza, muy pequeñito, pero que va creciendo y ya se hace un gran arbusto, como la levadura, que con un poquito de levadura que se pone con la medida de harina, fermenta y la hace grande. Es como esa primera conclusión, es como para decirles a los discípulos, ¿saben qué? A lo mejor como que no se agüiten si en un primer momento no empiezan a haber cambios. No se molesten o no se sientan mal si son rechazados y esto y aquello. El reino de los cielos lleva su proceso. Y por eso les deja como estas dos enseñanzas. Muy bien, de esta primera parte de lo que es el seguimiento y la confianza en el Padre, ¿alguna duda? ¿No? Muy bien, sí vamos a empezar con la otra sección porque vamos un poquito atrasados. Bueno, vamos a pasar a lo que va a ser el inciso B, ahí en su manual, que es el banquete del amor. Qué bonito el banquete del amor.
ahorita les va a salir lo romántico a algunos aquí, a los novios, esposos y casados y hasta a los solteros también. Muy bien, en esta sección segunda del viaje a Jerusalén, vamos a ver que todavía sigue como esa instrucción hacia los discípulos, pero ahora sobre todo se van a resaltar lo que son los rasgos auténticos del creyente y la comunidad cristiana. Entonces es continuación de enseñanza. Discípulos, pero va a ser como énfasis en lo que es los rasgos auténticos. Y en la comunidad cristiana. Entonces, en este banquete del amor, que vamos a ver que justamente se va a estar rigiendo mucho por esa figura, va a seguir la enseñanza a los discípulos, son rasgos auténticos del creyente y comunidad cristiana. Muy bien, esta segunda sección va a iniciar con lo que es el capítulo 14. Capítulo 14, que nos va a mostrar la fuerza del amor que Dios tiene para la salvación de todos los hombres. Es como algo que va a hacer mucho énfasis. Fuerza del amor de Dios para salvación. Y va a utilizar lo que es la imagen de un banquete, tal cual, así como los conocemos, como alguna fiesta, como, pues sí, alguna gran celebración. A través de eso, Lucas como que les va a ir diciendo, ¿saben qué? Miren, la salvación que Dios quiere es de esta manera, es un convivir, es un compartir. Y en el marco, pues ahora sí que de esta imagen del banquete, aparecen 5 perícopas. Bueno, aquí nada más ponemos 4 y allá ponemos después la otra. Estamos ahí en el capítulo 14 de nuestra Sagrada Escritura y lo primero que nos aparece es la curación de un hidrópico en sábado. Y siguen las curaciones en sábado. Hay como que ahí Jesús quiso. Casi. ¿A alguno le aparece algún otro título de la curación de este enfermo? ¿No? Tal cual hidrópico, ¿verdad? ¿Quién sabe qué es un hidrópico? Retención del líquido en el vientre. Pues no, puede ser también en alguna otra parte del cuerpo, pero es cuando se acumula el agua y se hacen como bolas. A veces pueden ser como tipo abscesos, las que los abscesos son como con grasita, pero esos ya son muy, muy grandes algunos y son muy vistosos. Pues justamente Jesucristo sana igual a este personaje en lo que es el sábado. Y pues volvemos a ver tal cual ahí la molestia por la curación. Después de eso, ya es cuando entra ahora sí como un poquito más la imagen del banquete y nos invita a escoger el último lugar.
Aquí recuerdan lo que Jesús dice, ¿no? De escoger el último lugar. Dice, si vas a una fiesta, ¿qué es lo que debes de hacer? Sentarte hasta atrás. ¿Por qué? Porque va a ser más vergonzoso que te sientes en los primeros lugares y te digan, tengas ese Y que lugar llegue, porque que es para llamarle. alguien Aquí no es tu especial. lugar, te vas para allá. Y dice, mejor siéntate hasta atrás. Chance, y a lo mejor llegan y te dicen, no, usted siéntese acá. Dice, no, hay que escoger el último lugar. Hasta por conveniencia de escoger. Ya si nos dejan en el último lugar, pues señal de que sí era ahí. Entonces ya no nos preocupemos. Y si se fijan, ya empezamos como con esta temática del banquete. Después viene la parábola de la gran cena. ¿Quién me recuerda esa parábola? Ahí pueden verla en su Sagrada Escritura. Anden, me brinqué una parte. Bueno, ahorita me De regreso. acá, de lo de la puerta estrecha, Exactamente. el lamento sobre Jerusalén. Sí, y no, porque no me dijeron nada. Pues usted lleva su ritmo, a lo mejor no lo iba a decir después. Ese era el objetivo, volver después para ver si lo habían, era para ver si estaban atentos. Bueno, pues ya empezamos con ese, lo terminamos. La parábola de la gran cena. ¿Cuál es esa gran cena? ¿Recuerdan? Que los invitados pusieron excusa para no ir. Había un reino, exacto. Y se preparó un gran banquete. Y órale, voy a invitarlos. Salen a invitar y ¿qué dicen? No, pues sabes que yo no puedo, tengo mi trabajo, tengo esto. Como de una tierra, ¿verdad? Pero si se fijan, nuevamente vemos reflejada la figura como del reino, pero ahora en una gran cena. Y al momento de decir, bueno, pues estos que fueron invitados no quisieron, órale, se me van y ahora salgan a los caminos, salgan a las calles y tráiganse a todos para que participen de esta gran cena. Luego después vienen lo que son las condiciones del discipulado. ¿Cuáles son esas condiciones? El desprenderse de la familia, de las Exactamente. ataduras. Viene primero unas condiciones que, fíjense, estamos hablando que ahora sí que son rasgos que deben de ser del creyente. Un desapego como de la familia. Es el que dice, si no me prefieren sobre padre, madre y hermanos y hermanas. Sí es ese, porque sí, ¿verdad? Exactamente. Va como, ahora sí, como decimos, muy al extremo. Un desapego, pero pues sabemos que no se trata en ese sentido de un rechazo, sino que siempre debemos de tener en prioridad a Dios. Y justamente en esa prioridad con Dios, pues también buscamos que todos los que nos rodean estén en esa misma sintonía. No se trata de crear divisiones, ¿no? Pues Jesucristo no vino a separar las familias, viene para salvarnos todos juntos. Pero junto a eso también viene la renuncia de los bienes. Es decir, bueno, pues también recuerden que no debemos de tener como el apego de lo material. Bueno, por último, ya nada más para dejar conclusa esta sección, aquí están 4, acá vamos a poner el 5. Vamos a borrar aquí la imagen del banquete. Bueno, pues sí. Ahí va la otra. Y por último nos pone un pequeño ejemplo, el ejemplo de la sal. Ya con eso concluimos, pues tal cual nada más ahí nos hace la mención de que si la sal se desvirtúa, pues con qué se va a sazonar.
El cristiano debe de ser como la sal. Un poquito que donde esté realmente transforme todo lo que está ahí. Y por eso decíamos, pues no se trata de nada más rechazar a la familia, ¿no? Si nosotros, con uno solo de la familia, que realmente esté bien comprometido, desde ahí puede hacer una transformación, es realmente sal. A veces podemos ser sal sosa, sal que no realmente sala y pues no hacemos nada. Y así está toda la familia. Oh, padre, pues así estoy yo. Porque la familia, bien, gracias. Bueno, pues ahí hay que en ese sentido seguir luchando. Hay que salar más. En el buen sentido, en el sentido evangélico. No vayan a hacer ahí sus amarres. El padre me dijo que salara ya. A veces sale en la puerta y no me vayan a colgar esos milagritos. Muy bien, entonces la próxima clase retomamos el pedacito que ahí me brinqué de las dos perícopas de lo que es la dificultad del camino de Jesús. Muy bien, si gustan nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por tu limpia concepción, oh soberano